Mi hijo, que hoy ya tiene 28 años, cuando apenas tenía 7, un día yo lo llevé por un lugar que se llama El Cartuchito en Bogotá. En El Cartuchito uno encuentra los días sábados y los días domingo a las 6, 7 de la mañana gente tirada en el piso como arroz. Hay que alzar los pies para pasar por encima porque todos están llevados de droga. Y yo me fui con mi hijo, lo pasé de la mano, caminé un buen rato con él y de pronto me estacioné al frente de uno que estaba completamente ido y yo le dije a mi hijo: papá, calles de oro, mar de cristal, hallando fe en cada amanecer, con su amor eterno me puedo levantar en la luz divina, siempre de creer. gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Bueno, mi saludo para todos en el nombre del Señor Jesús. Es una alegría poder estar con ustedes aquí en esta noche de bendición. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ubicarnos bien aquí a ver si podemos organizarnos bien. Bueno, me alegra saludarles, estar en compañía de ustedes, compañía de hermano Nelson, su familia, los diáconos, los líderes de esta iglesia. Para todos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Para todas las familias de la iglesia central en Villavicencio. Amén. Tener una familia es tener la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es tener bendición de Dios. Aleluya. Lo más grande, aparte de la salvación que tenemos, que Dios nos ha dado, es nuestra familia. Y Dios nos ha dado una familia para que la salvemos. ¿Aló? Para que la salvemos. Para que vayamos al cielo y celebremos con nuestra familia. Así que vamos a dejar que Dios nos hable. Amén. A veces creemos que son ocurrencias de los pastores hacer programas, pero en realidad es Dios en el perfeccionamiento de los santos. Aleluya. Y Dios quiere que su familia sea salva. ¿Cuántos quieren que su familia se salve? Ok, vamos a leer la palabra del Señor. Y damos entonces inicio a nuestra charla en esta noche. Jueces capítulo 2, el verso 10. Ahí lo tiene en la pantalla para que no se moleste y no se me distraiga. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, ¿sí o no? Esta nueva generación siguió y sirvió a otros dioses y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Dígale amén a esa palabra. Siéntese, por favor. Como ya mirábamos, vamos en esta primera charla, porque les va a tocar que me aguanten toda esta semana. Aleluya. En esta primera charla vamos a ver cómo reafirmar el legado, si es el correcto, el que usted de verdad debe dejarle a sus hijos, a su generación. Si no lo está dejando, pues a partir de hoy comenzar a dejar un legado para su familia. Amén. Y si lo está dejando, vamos a darle firmeza para que no nos pase lo que le pasó a esta gente de Jueces. Amén. Amén. Dice: y toda aquella generación
también fue reunida con sus padres, o sea, se murieron. Y se levantó después de ellos, aleluya, otra generación que no conocía a Jehová, ni conocía la obra que él había hecho con Israel. Gloria a Dios. Esta nueva generación siguió y sirvió a dioses, no a Dios, no al Señor Jehová, sino a dioses, y realizó actos que el Señor había prohibido expresamente. Aleluya. El libro de Jueces cuenta una larga historia, 400 años de historia del pueblo de Israel. El final de esos 400 años fue un final caótico, fue un final triste. Espiritualmente hablando, Israel en esos 400 años terminó en un caos espiritual terrible. Todo mundo se había desviado, se había apartado de Jehová Dios. Se habían olvidado, como dice el texto, no sabían qué había hecho Jehová Dios por sus padres. No tenían ni idea de cuál era la obra, cuál era la gran obra de liberación que el Señor había hecho por el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto y llevándolos por el desierto por 40 años. De tal manera que la Biblia dice, al terminar el libro de los Jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Aló? O sea, la nación estaba completamente perdida. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, no oían a Jehová Dios, no atendían la palabra de Dios, no había memoria de los mandamientos de Dios en los hogares, en las familias. Todo mundo se había olvidado. Aleluya. Y en la historia de Israel para la época, tristemente, solo se salvaron otra vez 2. Cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Rub y Samuel. De toda una nación, a 2 personas se pueden sacar el limpio. Aleluya. Entonces, había algo que se había cometido, había un error de los padres, había un error de los antepasados. No habían transmitido el mensaje, no habían transmitido la ley de Dios, no habían transmitido el pensamiento, no habían hecho lo que Jehová Dios les había dicho ya a tiempos atrás en el libro de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te enseño hoy las repetirás a tus hijos. Amén. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres, cuando vayas, cuando vengas, cuando te acuestes, cuando te levantes. Amén. Diga gloria a Dios. Era una tarea diaria. Eso no era por allá de vez en cuando, era todos los días y a cada momento. Escúcheme, señor Padre y señora Madre, el método de Dios es repetir. Repítalo por la mañana, al mediodía, por la tarde. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres, cuando vayas, cuando vengas. Repítalo. Y si aún así le parece poco, escríbelo en las dinteles de tus puertas. Aleluya. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Y además había que cargarlo en la filacteria, en el brazo derecho y en la frente. O sea, Dios era intenso. Amén. Dios era intenso.
Había que estar inyectando la palabra y los padres tenían que todos los días contar la misma historia. El Señor Jehová nos sacó de Egipto cuando estábamos en esclavitud amasando barro y nos pasó por el desierto 40 años y todos los días había que contar lo mismo. Tremendo, ¿no? Pero cuando Israel se hizo nación, a los padres, a las familias, a las cabezas de hogar se les olvidó. Ellos creyeron que ya somos nación, ya somos un pueblo grande, ya estamos en la tierra prometida, ya aquí no, ¿para qué más repetición y para qué más cansadera? ¿Para qué molestar más a los muchachos? Y se olvidaron de lo que Jehová Dios les había dicho. Se olvidaron que el Señor les había dicho que eso sería así de generación en generación. Eso no era por un tiempo, sino que era todo el tiempo había que hacerlo. Se olvidaron y entonces toda esa generación, porque ustedes recuerdan que los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, solo entraron también 2 personas. Así que toda esa generación era nueva. Todos habían nacido en el desierto, así que tenían menos de 40 años. Amén. Y esos que entraron al desierto, que eran realmente una generación joven, entonces en el desierto, en la tierra de Canaán, cuando se hicieron nación, pues obviamente se reprodujeron, crecieron, pero a ellos se les olvidó el mandamiento de Jehová Dios y la nación se creció, pero el temor de Jehová se perdió. Aleluya. Y por eso entonces tenemos esta triste historia. Esa generación que nació en el desierto murió, pero la generación que vino no sabía nada de Jehová Dios. A nosotros nos está pasando en algunos lugares cosas similares. Tenemos padres muy consagrados, pero hijos que no quieren saber nada de Dios. Y ahí hay algo que el Señor nos ayude a encontrarlo en estos días. Porque yo sí quisiera que usted de entrada anote una frase y le pido que la medite de aquí a que yo me vaya. Anótela detrás de un billete de 100,000 para que no se le olvide. Escuche, el cielo no será el cielo si usted no está con los suyos. ¿Aló? ¿Cómo fue? El cielo no será el cielo que usted anhela, el cielo que se le ha predicado, el lugar de gozo, el lugar de celebración, el lugar de fiesta, el lugar de alegría, si usted no está con los suyos. Y es verdad que la salvación es individual. Claro que eso es verdad. Nos han contado muchas veces, por mucho tiempo, una historia que parece bonita, que parece heroica, la historia de Rispa. Pero yo pregunto en esta noche, ¿cuál es realmente el heroísmo de Rispa cuidando a sus hijos cuando ya están muertos? Usted se tiene que hacer matar por sus hijos ahora que están vivos. Aleluya. Ahora que están vivos. Es que tenemos que darlo todo. Porque nuestros hijos, porque nuestra casa, porque nuestra familia llegue al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Llegue al cielo. Y eso se logra con ejemplo. No te preocupes, si tus hijos no te escuchan, te están viendo. ¿Aló?
Al hijo no hay que decirle que ore. Si usted se arrodilla a orar en casa, tarde que temprano su hijo se arrodillará al lado suyo, se lo garantizo. ¿Está conmigo? No hay que decirle que lea la Biblia. Si usted lee la Biblia constantemente, y ojalá que sea esa la física, amén, porque hoy aparentemente todo el mundo tiene la Biblia en el celular. Hay una aplicación que tiene casi 60 versiones. Pero la Sociedad Bíblica hace poco hizo una encuesta, hizo un estudio. ¿Y sabe cuál fue la estadística? La pregunta era, siendo que ahora la gente tiene más facilidad para tener la Biblia, porque la carga en su tablet, porque la carga en su celular y la carga en diferentes versiones. La pregunta es, ¿la gente sí está leyendo más la Biblia? ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que no. Y se comprobó que usted tiene la intención de leer la Biblia, va en el bus, en el transporte público, va en el taxi, pone el Salmo 23, pero inmediatamente, como por arte de magia, arriba le parece un diablito. ¿Aló? Alguien te está mandando un mensaje, un WhatsApp, alguien te está mandando algo, te llegó un TikTok, te llegó un Instagram, te llegó un Face. Y se preguntó, ¿cuántas personas de las que estaban leyendo la Biblia fueron capaces de seguir leyendo la Biblia y no abrir la ventana? Y adivine qué, ninguno. Todos abandonaron el Salmo y abrieron la ventana. Les ganó el diablo. Así que olvidar la palabra, olvidar los principios bíblicos, la repetirás por la mañana, al mediodía, por la tarde. Bienaventurado el que la lee y bienaventurado el que la oye. Amén. Qué bueno y bienaventurado es el padre que lee la Biblia en alta voz en su casa para que todos la escuchen. Amén. Que tiene la Biblia en audio y que lo pone, aunque le retiña en los oídos a los adolescentes. Aleluya. Pero la Biblia está entrando y algo se está quedando. Diga gloria a Dios. Bienaventurado el maestro de escuela dominical que tolera al niño cansón. Buenas. Que no se aburre porque el niño se le tira a la clase. El otro día en mi iglesia la directora de escuela dominical, después de un domingo, me abordó y me dijo: Mauro Rodrigo, el niño Julano de tal no vuelve a clase. Yo le dije: ajá, ¿y qué pasó? Yo, hermano, ese chino es el diablo. Eso se me tira a todas las clases, hermano. Ese pelado no vuelve a subir. Yo le dije: si él no vuelve a subir a clase, tú no vas a ser más directora de escuela dominical. Porque a ese es que hay que salvar. A los cabritos es que hay que convertir en ovejas. ¿Aló? Aleluya. Entonces hay que dejar un legado. ¿Y cómo se da? Con ejemplo. Sea un buen lector de la Biblia y tendrá buenos lectores de la Biblia en la casa. Sea un buen orador y tendrá buenos oradores en la casa. Aleluya. Sea fiel a Dios y tendrá gente fiel a Dios, porque es que la Biblia se cumple. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Aquí tienen ustedes un fruto de escuela dominical. Y cuando yo asistí a escuela dominical, no era como ahora. Ahora a uno le dan onces,
buenos salones, buen aire acondicionado, maestros, algunos psicólogos, otros pedagogos. La profesora de escuela dominical a mí, que era la esposa de mi pastor, cuando yo me portaba mal, me decía: Rodriguito, ¿quiere ver a Dios? Y me cogía de aquí de la patilla. Amén. Y me daba de coscorrones, pero en serio. Yo no sé si haya todavía alguien que haga eso aquí. No creo. Eso era cuando quedaba todavía un dinosaurio. Aleluya. Pero la palabra de Dios se sembró en el corazón y aquí estamos. Diga gloria a Dios. Herencia es algo que dejas para que los hijos se lo repartan. Y los padres de hoy se esmeran, se matan. Los padres de hoy hacen todo lo que sea posible por dejar ganado, por dejar supermercado, por dejar negocio, por dejar casas, por dejar carro, por dejar de todo, para que los hijos digan: nuestro papá o tenemos una herencia. Pero déjeme decirle que de esa herencia no estoy hablando. Si usted se la quiere dejar, bienvenida, pero esa herencia no salva a sus hijos. No salva a sus hijos. Hay algo que es mucho más que una hacienda, que es mucho más que una cuenta, que es mucho más que una carrera universitaria, que es mucho más que un doctorado, y es la salvación de las almas de sus hijos. Aleluya. Y si usted de verdad quiere dejar una herencia que valga la pena a sus hijos, hermanos, encamínelos por el camino de la salvación. Diga gloria a Dios. Aleluya. Esa es la herencia que vale la pena. Un conjunto de cosas, específicamente ideas o tradiciones, que una persona o generación transmite a otra más joven. Eso es un legado. Lo que no hizo la generación de jueces, no transmitió el legado, había que contarlo de generación a generación. Y eso no funciona solo para Israel, para nosotros también. Dígale amén a eso. Para nosotros también. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento dijo que lo que decía Deuteronomio capítulo 6 también era válido para la época de Jesús. Amén. El primer mandamiento es: Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y lo amarás con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Aleluya. Eso se repitió en el Nuevo Testamento y volvió y lo dijo Jesús, que había que hacerlo. Aleluya. Así que nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios que tenemos que entregar a nuestros hijos. Diga gloria a Dios. Cuando los padres trabajan y los hijos disfrutan de la vida, los nietos son los que mendigan. Ese es un dicho japonés. Escuche, cuando los padres trabajan intensamente para que a los hijos no les falte nada, hijos que llegan a ser hasta zánganos, orugas, no hacen nada, pero disfrutan de todo. Aleluya. Los nietos son los que mendigan. La repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación, y otra vez comienza el ciclo. Si eso no para. Cuando Jehová Dios le dijo a Abraham:
En ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Estaba incluido todo su núcleo familiar. Amén. Amén. Tus hijos, tus nietos, tus tataranietos estaban incluidos ahí. Y eso permanece vigente hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le creo a esa palabra. Aleluya. Y hermano, no hay honor más grande para un padre. El honor no es que su hijo se vuelva doctor, que tenga 3 o 4 o 5 carreras. El honor más grande es que su hijo le sirva a Dios con el alma y con el corazón. Aleluya. Con la ayuda del Señor mañana veremos eso. Cuando dejas un legado, dejas algo para que los hijos se inspiren. Amén. Amén. Es que mi papá era un hombre de oración, era un hombre de la Biblia, era un hombre de fe, era un hombre consagrado, era un hombre fiel. ¿Por qué cree usted que la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, menciona cada vez Abraham, Isaac y Jacob? Porque Abraham fue un ejemplo. Isaac continuó ese legado. Jacob continuó ese legado. Y las 12 tribus de Israel debían hacer lo mismo. Aleluya. Porque es un mandamiento de Dios para todas las generaciones. Y mi vida, mi testimonio, mi forma de vida cristiana en la iglesia debe inspirar a mis hijos a seguirlo. Amén. A seguir lo que yo soy, a ser como yo soy. Diga gloria a Dios. Es importante, escuche esto, entender lo que Jehová Dios dice de Abraham, porque yo sé, escuche lo que Dios quiere pensar de usted en esta noche, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Amén. Dígale amén a eso. Qué bueno que ese sea usted, señor padre, señora madre. Que usted sea el que se sienta con sus hijos y les dice: vean, el día que yo no esté, el día que yo falte, si ustedes quieren honrar mi nombre, si quieren honrar mi memoria, si de verdad quieren y me aman y me quieren honrar, sirvan al Dios. Sirvan a Dios con el corazón, con el alma. Dígale amén a eso. Hermano, y esas palabras se van a hincar, se van a sembrar en el corazón de los muchachos, y ellos van a tener que recordarlo en un determinado momento de su vida. Dígale amén a eso. Mi hijo, que hoy ya tiene 28 años, cuando apenas tenía 7, un día yo lo llevé por un lugar que se llama El Cartuchito en Bogotá. En El Cartuchito uno encuentra los días sábados y los días domingos a las 6, 7 de la mañana gente tirada en el piso como arroz. Hay que alzar los pies para pasar por encima porque todos están llevados de droga. Y yo me fui con mi hijo, lo pasé de la mano, caminé un buen rato con él. Y de pronto me estacioné al frente de uno que estaba completamente ido. Y yo le dije a mi hijo: papi, ¿a ti te gustaría ser como él? Y él me miró con ojos así sobresaltados y me dijo: no, papi. Yo le dije: hagamos un pacto hoy.
Si tú no quieres ser como Él, tú tienes que servirle al Dios que yo le sirvo. Porque, hijo, lo más seguro es que ese Señor que está ahí alguna vez tuvo comida como tú, alguna vez tuvo unos padres como tú, alguna vez tuvo un Dios como tú, alguna vez tuvo buenas zapatillas como tú, pero alguna vez abandonó a Dios. Y mire la situación que está. Prométame que usted, así yo no esté, le va a servir al Dios que yo le sirvo. Y él me dijo: listo, papi. Ya tiene 28. Y yo sé que el Señor me lo seguirá guardando. Es un gran baterista. Es mi gran colaborador en la iglesia. Ama a Dios. Nunca se ha ido de la iglesia. Pero hay que sembrar la palabra, hay que sembrar la palabra, hay que sembrar. Así usted nos vea en rebeldía, así usted vea o parezca que no pasa nada, que cada vez está más rebelde, no importa. Haga lo que usted tiene que hacer, que Dios hará lo que a Él le corresponde, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra, mi hermano. Si usted hace lo que el Señor piensa o lo que pensó de Abraham, yo sé que Él mandará a sus hijos. Amén. Le enseñará a sus hijos a que no se aparten del camino, sino que tengan en memoria a Jehová Dios. Aleluya. Mire, hermano, no deje a sus hijos, cuando usted se viene para culto, no se los encargue a Faraón. Faraón, un día cualquiera se las dio de amable. Faraón estaba cansado de que Moisés insistiera por boca de Jehová: deja ir a mi pueblo, deja ir. Y Faraón se hastió y dijo: está bien, vaya, si usted quiere ir, vaya, pero para que vea que yo soy buena gente, le voy a dar un consejo de viejo y amigo. Vaya usted con los adultos, con los viejos, los que saben a qué es que van a ese culto, a que el pastor los vacíe. Pero dejen los chinos que yo se los cuido. No estaba ni tibio. Y el pastor Moisés, gracias a Dios por los pastores como Moisés, él dijo: ajá, no está ni tibio, viejito. Hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros muchachos, con nuestras vacas, con nuestras ovejas, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Cada culto en este templo, hermano, es una fiesta para Dios y debe estar la familia completa. No deje que a sus hijos los eduque Faraón. Hay padres que en ignorancia, cuando se van a venir para el culto, le preguntan al niño: ¿cierto, Pablito, que usted no quiere ir a culto? Y el niño dice: no, papi. Entonces el hermano sabiamente coge una cosita negra que hay por ahí en la sala y hace así. Y le dice a Faraón: ahí le dejo al chino para que lo eduque. Tráigalo aquí, así se duerma, así corra por todas partes, que ese será el que va a reemplazar al presidente de jóvenes de esta iglesia, que ese será uno de los misioneros que irá a otro país, que ese será un gran ministro del evangelio aquí en Colombia, pero hay que traerlo aquí para que la palabra le entre, para que la palabra sea oída, para que la palabra sea enseñada. A esos muchachos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay muchachos que usted ve que son los más cansones y que corren en el culto y todo, esos son los que llegan a preguntar en la casa: ¿y por qué el pastor dijo eso? A mí me sorprendió una niña que hay como de 5 o 6 años.
Yo llegué un día a culto, llegué un poquito tardecito, no me correspondía el culto, llegué tardecito. Y la niña estaba bien adelante con la abuela. Y ella me vio y arrancó a correr para donde yo estaba y me dijo: ¿usted no va a ir a gritar allá adelante hoy? me hizo dar tanta risa porque se paró hacia el frente y me dijo: ¿usted no va a ir a gritar allá adelante hoy? O sea, ella sabe que yo soy el que grita en la iglesia. Amén. Alguno de esos gritos se le habrá quedado. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿usted cree que ellos no están entendiendo y que están distraídos y que no pasa nada con ellos? Mentira del diablo. La palabra de Dios está entrando. Y si no, póngales cuidado, verá que usted los oye cantando coros de los que cantan en el culto, que ellos nunca les interesan, pero le ponen cuidado. Dígale amén a eso. Hermanos, vamos a salvar a nuestra familia. El legado de Jonadab, hijo de Recab. Escuche: no beberá vino, no edificará casas, no plantará viñas, no serán dueños de terreno. Eso era un legado que había que tener. Era un legado que había que cumplir. Era una tradición familiar. Y se dice que muchos años después, muchos años, se encontró esta tribu, esta generación, y mantenían todavía ese legado. ¿Qué más había que hacer? Obedecieron todo lo que se les mandó. Tremendo, ¿no? Obedecieron por toda la vida. Los enseñaron a su descendencia, y todos. Se moría una generación, venía la otra, pero se mantenía el legado. Aleluya. Porque es que, hermano, la palabra que se implanta en el corazón, esa palabra fructifica, esa palabra produce. Amén. Y si no, habría media Biblia que votar. Mi Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Hoy, en Villavicencio, en Bogotá, en todas partes, hay muchos muchachos que se criaron aquí y hoy están allá afuera. Pero le quiero decir una cosa: ellos no son de allá. Y yo quiero que usted lo declare en el nombre de Jesús. Ellos no son de allá. Amén. El Hijo de Dios, escúcheme, el Hijo de Dios tiene dos cosas que no se pierden nunca: condición y posición. Veámoslo un poquito en la parábola del hijo pródigo. Mi Biblia dice que el Papa, todos los días que su hijo estuvo allá, todos los días salía al camino a ver si su hijo venía. Todos los días. Y un día cualquiera vio que venía y dijo: este es mi hijo. Nunca dejó de ser su hijo. Y nunca dejó de ser heredero. Así que vamos a traer los que están allá afuera, porque ellos son de aquí. Su verdadero padre los está esperando. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Cuál entonces será nuestro verdadero legado? Mi Dios. Amén. Mis hijos todos, ya son 3, ya todos son profesionales, pero eso no es lo que me enorgullece a mí de ellos. Lo que me enorgullece a mí de ellos es que ellos sirven a mi Dios, creen en mi Dios, adoran a mi Dios, sirven a mi Dios, le obedecen a mi Dios. Eso me hace
feliz. Aleluya. Y se los he dicho, una de mis hijas es directora en una clínica de las más prestigiosas en Bogotá. Y yo le digo, eso no es lo importante para mí, eso es realmente importante para ti, pero para mí lo más grande es que te vea postrada delante de Dios. Lo que más me hace feliz es cuando te veo en culto, que se te caen las lágrimas y que adoras a Dios con el corazón y con el alma. Ese es mi verdadero legado. Que ellos sirvan al Dios que yo les sirvo. Y ese debe ser su legado y debe ser su anhelo y su propósito, que usted vea a los suyos. Cuando Josué dijo, mi casa y yo, o yo y mi casa serviremos a Jehová, estaba diciendo más de lo que nosotros creemos que Josué estaba diciendo. Ese es el versículo, el caballito de batalla para todas las semanas de familia. Pero me temo que en la gran mayoría no percibimos lo que Josué está realmente diciendo. Aleluya. Porque mi casa y yo incluye todo. Todo. Y ahondar en eso, creo que tendríamos dificultades. Oye Israel, mire dónde está. Jesús lo repitió. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Amén. Y lo amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Pero acuérdese, aunque tus hijos no te escuchen, procura darles ejemplo. Que si no te escuchan, te están viendo. ¿Aló? Si no te escuchan, te están viendo. Y generalmente ellos procurarán imitarte. Tarde que temprano ese ejemplo tuyo va a calar en la mente de ellos. Amén. Gloria a Dios. Yo le enseñé a mis hijos, el Dios nuestro sana. Así que cuando ustedes estén enfermos, solamente me llaman, me dicen y yo oro por usted, porque el Dios nuestro sana. Gloria a Dios. Recuerdo hace muchos años, ya mi hija tiene 37 años. Tenía 7, 8 años. Y fue a mi alcoba como a las 2 de la mañana y me dijo, papi, estaba llorando, me estaba matando un dolor de estómago. Ore por mí. Yo ni siquiera me bajé de la cama, saqué mis manos por debajo de la cobija, se lo puse en su vientre, oramos y yo le dije, acuéstate y si te sigue doliendo me llamas. Yo me volví a dormir. Al otro día cuando se levantó le dije, mami, ¿qué pasó? Le dijo, no papá, apenas usted oró. Y esa fe está en ellos. Amén. Esa fe. ¿Se acuerda lo que le dice Pablo a su siervo hablando de su abuela y de su madre? Amén. La fe que estaba en tu abuela y en tu madre Eunice, sé que también está en ti. Porque esto trasciende de generación en generación. La palabra de Dios no se desgasta. Amén. Ni pierde vigencia. Hoy la palabra de Dios tiene el poder, el mismo poder del día que se expresó. Amén. El cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Salvación. ¿Cuántos quieren que sus hijos se salven? Que su casa se salve, que su familia se salve, que su suegra se salve. ¿Aló?
Aleluya. Aleluya. Lo más grande que usted le puede regalar como herencia a sus hijos es que se salve, que les muestre el camino, que les diga cómo es. Amén. Que haga que en la casa la palabra de Dios alumbre, que la palabra de Dios en la casa esté bien posicionada. Amén. Amén. Hace años, muchos años, los que son viejitos aquí conmigo en esto, sabe que en los hogares no faltaba el devocional, lo que conocíamos como el altar familiar. Yo aprendí a predicar ahí, porque todos en familia predicábamos en el altar familiar. Y jugábamos al pastor y jugábamos a la congregación. Y cuando las familias eran grandes, pues eso era una congregación grandota. Y eso se nos quedó. Amén. Pero hoy las familias no se reúnen ni para desayunar, ni para almorzar, ni para cenar. Porque cada muchacho tiene su computador, tiene su tablet, tiene su celular. Y aunque se sentaran en la mesa, nadie habla. Porque hay un personaje aquí, hay quien atender. Se llama celular. ¿Sabían que en mi casa, en la mesa no se prende el celular, ni se lleva a la mesa? Porque ese es un momento sagrado en familia. Aleluya. Y el otro día mi hijo estaba en su alcoba y me escribió: Pa, necesito hablar con usted. Yo le dije: estoy en la oficina, venga. Dijo: no, le voy a escribir por aquí. Le dije: no, señor, ¿qué le pasa? Aquí estoy, venga y charlamos. Aleluya. Hermano, no podemos dejarnos robar los principios bíblicos. Luche porque la salvación en su casa sea una realidad. Amén. Que se respire salvación en la casa. Amén. Que cuando usted llegue a la casa se sienta ambiente de salvación, ambiente cristiano. Gloria a Dios. Que se oiga música, que se oiga un amén, que se sienta olor a santidad. No deje que el diablo le ponga huevecillos en todas las esquinas, porque eso tarde que temprano va desbaratando los hogares. La discordia, la falta de diálogo, la falta de armonía, la falta de hablar, la falta de una oración diaria. Aleluya. Hace que se olvide. Escuche lo que dice Pablo: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, dígale amén a eso, el evangelio, amén, que les trajo la salvación, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este evangelio es la palabra de Dios, que debe estar posicionada en los hogares. Amén. Posicionada en los hogares. Eso no implica que tengamos 10 o 15 Biblias. No, es que la palabra de Dios abunde en las casas. Que se lea en familia, que se estudie en familia, que se practique en familia. Señor Padre, usted es el sacerdote de la casa. Amén. Pregunto, ¿estás cumpliendo ese rol? El rol del hombre en la casa es padre, es maestro y es sacerdote. Amén. ¿Lo estás cumpliendo? El padre cuida, el padre provisiona, el padre se sacrifica, el padre ama, el padre corrige. El maestro enseña, educa, discipula. El sacerdote presenta delante de Dios, muestra el camino al cielo,
transmite la palabra. Aleluya. ¿Estás cumpliendo ese rol? Esos roles. Si no lo estás haciendo, tu rebaño se está embolatando. Y entonces el proverbista dice: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder los viñedos. ¿Y sabe de dónde tomó eso el proverbista? El pueblo de Israel tenía muchos enemigos, pero habían unos enemigos que eran de toda la vida, los filisteos. Esta iglesia tiene muchos enemigos. Amén. Amén. Y se nos están metiendo a la casa con zapatitos de algodón. Entonces los filisteos, que eran los archienemigos de Israel para la época del Antiguo Testamento, era gran cultivador de cebada y de trigo. Y cuando los campos de Israel estaban con sus trigales y con sus campos de cebada ya secos, que ya estaban para cosechar, los filisteos se daban a la tarea de cazar muchas zorras. Muchas. Y cuando tenían cantidad de zorras y los trigales de los judíos estaban secos, cogían las zorras y les amarraban hachones en las colas a las zorras y las soltaban. Así que esas zorras salían por los viñedos del campo de la nación de Israel y destruían sus cosechas. Zorras pequeñas que parecen inofensivas, pero que dejándolas entrar a nuestra viña no las destruyen. Aleluya. Es importante que la Señora Madre, que el Señor Padre estemos vigilantes. ¿Qué traen nuestros hijos a casa? ¿Qué ven nuestros hijos en el celular, en el computador, en la televisión? Amén. ¿Qué es lo que conversan con sus amigos? Desafortunadamente, la estadística dice que hoy, no en los hogares cristianos, en todos los hogares, hoy no hay diálogo. No hay diálogo. Los papás y los hijos no conversan. Por muchas razones, porque no tienen tiempo, porque viven muy ocupados, porque ya no es necesario, porque yo le escribo a mi papá por el WhatsApp y él me responde. Porque mi papá también está ocupado. Y aunque usted no crea, eso está destruyendo su hogar. Está estableciendo una isla entre usted y sus hijos. Aleluya. Volvamos a la palabra. Que la palabra nos hará dialogar. La palabra nos hará preguntar. La palabra nos unirá. Diga gloria a Dios. Principios de legado. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Dígale amén. Y una luz para mi camino. Gloria a Dios. Un hogar que tiene la palabra de Dios como asiento, como cabecera, no tiene por qué andar en tinieblas. Siempre tendrá una respuesta. Vea lo que dice el apóstol Pedro. Debido a esa experiencia ahora confiamos aún más en el mensaje proclamado por los profetas. Ustedes deben prestar atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Aleluya. Necesitamos posicionar la palabra en la casa, en la mente y en el corazón. ¿Está conmigo?
Imagínense que un niño en el Antiguo Testamento, un niño de 12 años, cuando cumplía los 12 años, el muchacho estaba en capacidad de recitar de memoria Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Cuando cumplía los 12 años. ¿Cuántos versículos se sabe usted? Aleluya. Hace años en las escuelas dominicales había una cosa bonita que se llamaba vamos a oír una lluvia de versículos. ¿Se acuerdan? Estoy hablando hace rato. Porque aunque usted me dé 25, ya tengo 63. Gloria a Dios. Había una cosa que se llamaba vamos a oír una lluvia de versículos. Y se paraba el más ancianito y se paraba el niño a repetir los versículos de la palabra de Dios. Hoy uno hace ese ejercicio y casi todos dicen los mismos versículos. Jesús lloró, Dios es amor y Jehová es mi pastor. Aleluya. No, hermano, ese ya lo dijeron. Jesús lloró. No, también. Porque no sabemos palabra de Dios. Pablo dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. Mire, herencia que tenemos que dejar a nuestros hijos, la fe. La fe. Amén. Que tus hijos te tengan a ti como un hombre o una mujer de fe. Que de verdad cree en la palabra, que cree en lo que la Biblia dice, que le cree a Dios, que tiene una fe genuina. Amén. Así sus hijos aprenderán a confiar en el Dios de sus padres. Diga gloria a Dios. La fe, el justo por la fe vivirá. La fe es fundamental en la herencia que tenemos que dejar a nuestros hijos. Si ellos ven que tú eres un hombre o una mujer fluctuante, que hoy sí, que mañana no, que se descarrea cada 24 de diciembre, ¿aló? Pues así van a ser sus hijos. Diga gloria a Dios. Aleluya. Escuche, pero sin fe es imposible. O sea, no hay manera de que la promesa de Dios se cumpla en nosotros y en nuestros hogares si realmente no creemos en lo que la Biblia dice. Tu padre, tu madre debe ser un hombre o una mujer de adoración. Dígale amén a eso. De adoración. Y esa adoración no me refiero a cantar, no me refiero a música, no me refiero a estar en concierto, me refiero a un hombre o una mujer que venera a Dios en todo el sentido de la palabra. Amén. Que honra a Dios con sus bienes, que ofrenda, que diezma, que ayuna, que ora, que evangeliza, que asiste a culto, que ama a su iglesia, que ama a su pastor. Es un hombre de adoración que de verdad tiene devoción por Dios. Aleluya. No es ese hombre que se consagra en el culto pero afuera es una fiera. Buenas. No, que conocen aquí en la iglesia es el mismo que conoce allá en la casa. Un hombre, una mujer de fe, una mujer de amor, una mujer, un hombre apasionado. Buscaremos primeramente el reino de Dios en familia. Que todas las demás cosas, los cartones, las carreras, los diplomados, los doctorados, la plata, la finca, todo lo demás el Señor lo añade. Pero lo primero en mi casa es el reino de Dios. Amén. Hay que sacarle tiempo a eso, hermanos. Escuche esto, yo quiero que usted lo diga conmigo. Seré santo siempre. Delante, en presencia de mis hijos o en ausencia. Seré santo siempre. Amén. Porque nuestro Padre, el Señor Jesucristo dijo: sed santos.
así como vuestro Padre celestial es santo. Los hijos se parecen a los papás. ¿Usted quiere tener un hijo consagrado? Conságrese usted. ¿Usted quiere tener un hijo de adoración? Adore usted. ¿Usted quiere tener un hijo enamorado de esta iglesia? Enamórese usted de esta iglesia. ¿Usted quiere tener un hijo que ame a Dios? Ame usted a Dios. La regla de oro bíblica dice, escuche, bástale al siervo ser como su señor y al alumno como su maestro. Así que no me venga a decir que su hijo no es consagrado, que porque es rebelde. No, debe ser que hay un ejemplo en casa. Bástale al siervo ser como su señor y al alumno como su maestro. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios se lo exigió. Él es santo. Aleluya. Mire esto. Ame su iglesia. No hable mal de la iglesia. No hable mal de su pastor. No hable mal de la institución. Ame su iglesia. Expréselo delante de sus hijos. ¿Cómo me gusta mi iglesia? ¿Cómo me gusta el pastor que tenemos? ¿Cómo Dios lo usa? ¿Cómo Dios nos enseña a través de él? ¡Qué rico estar siempre en culto! ¿Cómo son de hermosos los hermanos de mi iglesia? Buenas. ¿Y su hijo? Querrá siempre estar aquí. Pero si usted es el que toma chocolate de pastor en su casa con su vecino, que habla mal de su pastor, me cae mal el pastor, ¿cuándo se lo llevarán? Yo le pregunto, ¿su hijo querrá venir aquí? Donde hay un señor que le cae mal a su papá, que le cae mal a la familia. Su hijo querrá venir a un lugar que usted no quiere venir, que usted habla mal. Es que esa iglesia, es que esa institución, es que ese culto, es que tanta pedidera, es que su hijo querrá venir. Usted está castrando la fe de su hijo. Usted le está cerrando las puertas de la salvación a su hijo. Aleluya. Puede que aquí haya mucha gente que se equivoque, puede que aquí haya mucha gente con errores, puede que el pastor se equivoque, porque esta iglesia, aleluya, el único que es santo y perfecto en esta iglesia es Dios. Aleluya. Los demás todos nos equivocamos, pero esta es la amada de Jesucristo. Esta es la amada de Jesucristo. Y usted debe estar agradecido que hace parte de ella. No dejando de congregarnos, como alguno tiene como por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Vamos a luchar por la salvación de nuestros hijos. Diga gloria a Dios. Ame a su familia, la familia de Dios. Ámelos. Ame a su hermano con todos los defectos que tiene, que no paga lo que saca prestado, con todos los defectos que tiene. Amén. Pero ámelo. Amén. Es su hermano. Es mi hermano. Y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ninguno que dice conocer a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso. Y los mentirosos, no, eso es una cadena, hermano. Amén. Eso es una cadena. Eso no, usted no puede descuidarse, porque a veces nosotros nos llenamos de justificaciones. No, hermano. Alguien le preguntó a Jesús, ¿y cómo es la cosa? ¿Cuánto tiempo, cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Y
ese 70 veces 7 no es por toda la vida, es cuenta diaria. ¿Aló? Así que lo que tu hermano te ofendió hoy, mañana ya no cuenta. Mañana es cuenta nueva. Hola. Es que este evangelio es raro, hermano. Aquí todo es distinto. Diga gloria a Dios. Ámense fraternalmente unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Oiga, qué buena enseñanza nos da el Señor. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó. Así también perdónense ustedes. Ejemplo yo os he dado, para que así como yo hice, vosotros también hagáis, dice el Señor. Ese es un tremendo legado para la familia. Ya voy terminando. Tenga un carácter firme. No sea cristiano de espina dorsal de gelatina, porque eso lo ven sus hijos. Si usted es ese cristiano que a todo se le dobla, mantiene con diarrea espiritual siempre, el pastor no lo saludó y ya no quiere venir al culto. No, tenga carácter, hermano. Tenga carácter, párese firme. Y pregúntese por esas 17 cosas que Pablo mencionó en Romanos. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Cuando su hijo esté desanimado, párelo ahí y dígale, mire cómo es que se es verdaderamente cristiano. Los cristianos en el Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria, en la época de las catacumbas, en la época del circo romano, los cristianos estaban en fila india. Y habían 170 leones allá en el circo romano. Y ponían al papá aquí adelante. Y le decían, vea, así como devoraron a ese señor, lo van a devorar a usted. Y lo único que tiene es que renegar de esa herejía. Y él decía, ¿cómo serle infiel a uno que me ha sido fiel por tanto tiempo? Y ¡pum! Lo tiraban. Y la mamá y los hijos veían cómo los leones despedazaban el cuerpo de ese señor. Y ahora le decían al niño, mire cómo hicieron con su papá. Y había gente que empezaba a cantar, digno eres, Señor, de recibir la gloria. ¡Aleluya! Pero nosotros hoy estamos pensando entre una ombliguera y ser fiel. Entre un cigarrillo sin filtro y ser fiel. Espina dorsal de gelatina. Aleluya. Necesitamos tener carácter firme, valiente, diga gloria a Dios. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, aleluya. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que se tienen fe para preservación del alma. Enséñele ese carácter a sus hijos. Se escribirá esto para la generación venidera. El pueblo que está por nacer alabará al Señor, aleluya. Ojalá que usted lo diga para los que están creciendo en su casa. Ellos lo sabrán y se levantarán para contárselo al resto de las generaciones. Usted y yo tal vez ya estamos de partida, pero que venga una generación atrás que quiera seguir contando las maravillas de Dios. Mis amados, yo quiero invitarlos hoy de veras a que reflexionemos. Reitero, el cielo no será el cielo si usted no está con los suyos. Hemos de ir. Y nosotros no estamos criando hijos para la taberna, ni para la cárcel, ni para la pandilla del barrio,
ni para la marihuana, ni para la cocaína, ni para la pornografía, ni para el homosexualismo, ni para el lesbianismo. Nuestros hijos son hijos de pacto, hijos de altar, hijos de promesa. No se la ponga fácil al diablo. No, pues, no hay nada que hacer, pelado rebelde. Señor, vamos a pelear por ellos ahora que están vivos. Vamos a reclamárselos al Señor. Señor, yo te los puse en tus manos un día. Son tuyos y te pertenecen. ¿Está conmigo? El esposo que no está aquí, la esposa que no está aquí, abraza la promesa de Dios. Y vamos a traerlos en el nombre de Jesús. Vamos a dar batalla, vamos a dar la guerra. No se la ponga fácil para que eso, la salvación es individual. Él verá, yo ya le prediqué. Señor, mañana y tarde. Amén. Porque esas guerras se ganan con las rodillas. Dígale amén a eso. Con las rodillas. Usted no tiene que estarle echando cantaleta todos los días. Señor, te lo pongo en tus manos. Tú lo vas a traer. Y tarde que temprano lo veremos llegar aquí. ¿Quiere que hagamos una oración? Vamos a cerrar con esta oración. Yo no sé, no conozco su entorno de familia, pero Dios sí lo conoce. Y tal vez los que no están aquí tienen necesidad familiar. Vamos a orar por todas las familias de la Iglesia Central. Tal vez usted conozca a muchos que algún día estuvieron aquí, que hoy no están. Gente que un día sirvió a Dios, pero que por alguna circunstancia no está aquí. No se le olvide, posición y condición, dos cosas que no se pierden en Dios. Tarde que temprano volverá el recuerdo. Volveré a mi casa. Le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí siempre habrá un padre con los brazos abiertos. ¿Usted quiere orar por los suyos? ¿Quiere orar por sus hijos? ¿Quiere orar por su núcleo familiar? Si alguien quiere venir aquí, vamos a hacer esta semana un ejercicio de oración, de liberación. Aleluya, que usted sienta que Dios está haciendo una obra en su hogar, en su familia, que usted sienta que Dios va a responder, aleluya, a la petición por la salvación de los suyos. Todo, hermano, todo lo que podamos hacer porque uno de los nuestros se salve, vale la pena hacerlo. Señor Jesús, aquí estamos en esta hora. Oh Dios, nuestras familias, nuestros hijos, esposas, esposos, nietos, abuelos, Señor Jesús, están, Señor, en tus manos. Las familias de esta iglesia, Señor Jesús. Dios, hay un legado que tú nos has dejado para transmitir de generación en generación. Señor, queremos que nos ayudes a cumplir, Dios, con esto. Queremos que nuestra casa se salve, que nuestra familia se salve, que nuestros hijos no sean presa fácil del enemigo, que nuestros nietos, Señor, te adoren, te sirvan, Dios. Tú tienes promesa para ellos, Dios de la gloria. Hay algunos que no están aquí, algunos que se fueron, algunos que están allá, que el diablo los tiene atados, que el diablo los tiene cautivos. Señor, establecemos en el nombre de Jesús, oh Dios, una guerra espiritual. Oh Dios, dependemos con nuestra vida en el nombre tuyo, Señor, esas vidas que están en cautiverio, que han ido a Babilonia,
familia, que han sido presa del enemigo, Señor, pero son tuyos y te pertenecen, Dios, y por la palabra tuya y por la promesa tuya lo reclamamos en esta noche, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Queremos, Dios, que te glorifiques en nuestras familias, queremos que te glorifiques en nuestros hogares, queremos que te posiciones en nuestras familias, que seas el huésped principal, que seas, Señor Jesús, esa presencia sublime en nuestras vidas, en nuestros hogares, en esta iglesia, Señor Jesús. Siento dolor en el alma por esta grande humanidad que desperdicia su tiempo y muy pronto se sorprenderá. Con la venida de Cristo en las nubes aparecerá para levantar a su iglesia en el cielo por la eternidad. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Siento dolor en el alma de aquel que se aparta de Dios después de haberle conocido y disfrutar su salvación. Siento dolor en el alma, se acaba tu oportunidad. Renuncia hoy al pecado y Cristo te perdonará. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Él te ama tanto que por ti murió. Él no quiere verte sufrir antes de que Él venga, antes de que Él venga, antes de que Él venga, entrégate a Él. Te ama tanto. Esa era, ahora sí. Ahora sí.